Jóvenes, bienvenidos nuevamente a la sesión número 5 correspondiente al área de biología. El día de hoy vamos a tratar un tema ya muy específico de la biología, como lo es la introducción al tema de la célula. La célula es la partícula o la unidad básica de la vida. Una célula lleva a cabo funciones vitales como cualquier organismo superior. Y en este caso vamos a ver los tipos de células. Tenemos las células procarionte, las células eucarionte, la célula animal y la célula vegetal. Las células procariote o procarionte, eucarionte o procariota son células que se van a distinguir por algunas situaciones muy puntuales como vamos a ver a continuación. Por ejemplo, acá dice en cuanto a las procarionte, son células más pequeñas con relación a las eucarionte. Poseen menor complejidad también en este caso de organización, carecen de una envoltura nuclear. El ADN de estas células suele ser la única molécula cíclica que existe dentro de este tipo de células. Ejemplo de ellas es que se encuentra en las bacterias, ¿verdad? Las bacterias son organismos unicelulares. Por otro lado, las células eucarionte poseen envoltura nuclear y un núcleo delimitado por una envoltura membranosa en cuyo interior se encuentra el ADN. Como ya vimos en el tema anterior, el ADN es donde se encuentra toda esa información que va a ser transmitida a las nuevas generaciones. Son de mayor complejidad estructural y fisiológica con relación al otro tipo de células que son las procariontes. Se dividen en célula animal y célula vegetal. Esto es bien importante. Es decir, las células eucarionte, de tipo eucarionte, se van a dividir en célula animal y célula vegetal. Cuando nosotros nos vamos a introducir en el campo de la taxonomía, vamos a ver que vamos a estar organizados por taxones y el taxón más grande o más amplio que va a existir es en cuanto al tipo de células que va a organizar o que van a estar presentes en un organismo. En este caso van a ser las procariotas o las eucariotas, que también son llamadas de esta manera procarionte y eucarionte. Vamos a seguir las procarionte versus eucarionte. Características. En cuanto a las características del ADN, las procarionte son de tipo circular. Las eucarionte, por otra parte, son de tipo lineal. Tenemos en cuanto a la presencia de núcleo, las procariontes no tienen núcleo celular, por lo menos no tan visible o a veces ausente cuando se logra un procedimiento en observación en el microscopio. En cambio, las eucariontes sí se logra ver el núcleo con facilidad. El comportamiento acerca de las partes membranosas, la procarionte no tiene, sin embargo la eucarionte sí tiene. Los ribosomas tiene la procarionta, pero también los tiene la eucarionte. La pared celular, las procariontas sí tiene, la célula animal no tiene, pero la vegetal sí la tiene en este sentido. Es una diferencia ya muy particular en cuanto a la célula vegetal y la célula animal. En general vamos a decir que la célula animal no posee pared celular, no tiene membrana citoplasmática que la separe del medio. Tiene varias vacuolas y son más pequeñas. Pueden realizar un tipo de reproducción llamada reproducción sexual en el cual los descendientes presentan características de los progenitores, pero no son idénticos a él. Vamos a ver nosotros en este caso
esta parte de que tiene varias vacuolas, más adelante vamos a ver nosotros qué función lleva a cabo estas partículas o subpartículas de la célula. Las vacuolas son membranas que van a almacenar cierto tipo de material de desecho, pero también que va a tener por ahí alguna función de almacenar algún nutriente para la célula. Realizan nutrición heterótrofa, fabrican su propia materia orgánica a partir de la materia orgánica que contienen los alimentos que ingiere. Es decir, la célula, los organismos que tienen célula animal, en este caso van a ser heterótrofa, ¿verdad? No van a fabricar su alimento. Es decir, cuando un organismo, como vimos en la organización ecológica, un organismo autótrofo es aquel que va a fabricar o va a generar su propio alimento a partir de reacciones químicas. En el caso de esta nutrición de la célula animal es heterótrofo. En el caso de la célula vegetal, poseen una membrana celular. Además cuenta con una pared celular de celulosa que le da rigidez. En este caso, la celulosa va a ser un tipo de carbohidrato. Como ya vimos las biomoléculas, ahí va a estar presente ya este término, ya todos sus componentes, que le va a dar esa característica muy particular a la célula vegetal. Contienen cloroplastos, desde luego los cloroplastos, como ya tenemos nosotros tal vez algún tipo de conocimiento, estos son eh, pequeñas partículas que van a estar presentes en la célula vegetal para llevar a cabo funciones como la fotosíntesis. Acá tenemos la referencia que estos cloroplastos son capaces de captar los fotones de luz y eso transformarlo ya en energía química y esto hace a los organismos de tipo vegetal organismos autótrofos. En cuanto a la célula vegetal, siempre vamos a decir que la vacuola única llena de líquido que ocupa casi todo el interior de la célula vegetal. Es decir, que en este caso, la célula vegetal va a tener una sola vacuola de gran tamaño. Las células vegetales pueden reproducirse mediante un proceso que da por resultado células iguales a las progenitoras. Este tipo de reproducción se llama reproducción asexual, a diferencia de la célula animal. Realizan también una nutrición autótrofa, es decir, que en este caso sí fabrican su propio alimento a partir de la materia inorgánica del medio físico que lo rodea, aprovechando ya que tienen sus estructuras especiales para esto, como son los cloroplastos. La célula animal versus la célula vegetal. ¿Qué diferencia existe entre una y otra? La diferencia, por ejemplo, en la célula animal presenta centriolos, lisosomas, a menudo cilios y flagelos. No tiene plastidios ni pared celular. Vean esta diferencia. Presenta los centriolos, los lisosomas. A menudo tiene cilios y flagelos, que más adelante también vamos a ver cuál es la función de estas partículas o de estas partes llamadas orgánulos que van a formar a una célula. No tienen plastidios ni pared celular, desde luego los plastidios están relacionados con los cloroplastos y la pared celular relacionado con la rigidez que caracteriza a las células vegetales. En cuanto a la célula vegetal, estas presentan plastidios, es decir, cloroplastos, pared celular y grandes vacuolas. Las semejanzas entre una y otra célula. Ambos tipos de célula presentan mitocondrias, retículos neoplasmáticos, sistema de Golgi o aparato de Golgi y también presentan núcleo. En cuanto a esto, recuerden ustedes también que los orgánulos que van a estar presentes en las células van a llevar
a cabo funciones particulares y vitales para la misma. En este caso, las mitocondrias, más adelante les adelanto, en este caso las mitocondrias van a ser fábricas de energía. Estructura celular. Las partes principales de una célula. Desde luego que todas las partes que integran una célula van a ser de suma importancia, pero las tres partes más importantes que van a constituir una célula va a ser la membrana celular, el citoplasma y el núcleo. Veamos por qué. En primer lugar, veamos la membrana plasmática. Es una delgada lámina que envuelve completamente a la célula y la separa del medio externo. Esta lámina, al no estar rígida, permite movimiento y deformaciones de la célula. Es decir, que la membrana es elástica, es flexible. ¿Cuál es la función? La función es mantener estable el medio intracelular mediante el paso de agua, moléculas y otros elementos. Cabe mencionar que esta membrana plasmática es selectiva, es decir, tiene dentro de su estructura algunos componentes de tipo proteínicos que van a tener la función de identificar sustancias que pueden ingresar a la célula, pero también de tener otras que le van a hacer daño. La membrana celular. La membrana celular, también llamada membrana plasmática, rodea y protege a las células separándolo del medio que lo rodea, que puede ser, por ejemplo, agua, aire, sangre u otras células. Es muy delgada, más que una tela de araña. Es semipermeable y actúa como vigilante de lo que es toda una fábrica. Sus características le permiten reconocer a otras células e interactuar con ellas. Está formada por lípidos, o sea, grasas y proteínas que están en constante movimiento y que le permiten a la célula realizar las funciones de asimilación, la nutrición y la excreción. La membrana conserva y mantiene las condiciones internas de la célula y controla el intercambio de sustancias entre la célula y el medio que lo rodea. Es lo que yo les decía. En este sentido, hay sustancias que son pues esenciales para la célula y ahí está rodeada de todas estas sustancias proteínicas especializadas que van a dejar que entren o impedir el paso cuando estas detectan que va a hacerle daño a la célula. Están formadas principalmente de grasa y protege el interior de la célula porque actúa como filtro al seleccionar que pueda entrar o salir de la célula. Controla también el contenido químico que hay en ella, es decir, vuelvo a repetirles que es selectiva. Para eso hay proteínas de defensa, de intercambio, de identificación, de transporte, que van a hacer todo este trabajo dentro de la célula y afuera de la célula, es decir, lo que va a entrar y lo que puede salir en la célula. Veamos la membrana celular. Se encuentra en todas las células. Es una capa protectora que envuelve a la célula. Separa el interior de la célula de su alrededor. En las células vegetales se encuentra debajo de la pared celular. Contiene proteínas, lípidos y fosfolípidos. Esto es bien importante. Vean ustedes acá en cuanto a lo que constituye a las células. Se recordarán ustedes, una de las biomoléculas son las proteínas, los lípidos, y aquí tenemos los fosfolípidos. ¿Qué quiere decir eso? Que van a ser lípidos que van a tener cierta cantidad de fósforo. Veamos las proteínas que van a formar esta parte de la célula. Las proteínas en este sentido van a controlar los materiales que entran y salen de la célula. Algunas forman conductores o conductos a través de los cuales entran en la célula los nutrientes y el agua y salen los desechos, es decir, que tienen doble función esta parte proteínica de la célula, como ya se los había mencionado.
Los lípidos que van a formar una célula, entre ellos se encuentran las grasas y el colesterol. Son un grupo de compuestos que no se disuelven en agua, al igual que las proteínas, controlan los materiales que van a entrar y los que van a salir del interior de la célula. Los lípidos son hidrófobos, ¿qué quiere decir? Que no van a aceptar las moléculas de agua, las van a rechazar. Se encuentran en la parte interna de la membrana celular. Veamos la función y qué son los fosfolípidos. Un fosfolípido es un lípido que tiene fósforo. Se encuentran en la parte externa de la membrana celular. Son hidrófilos, es decir, les gusta o van a aceptar las moléculas de agua porque son compatibles en cuanto a su carga eléctrica. El citoesqueleto, vamos a ver qué es. Está formado por proteínas, ayuda a la célula a mantener su forma, moverse en su entorno y mover sus organelos u orgánulos en todo caso. Veamos qué es el citoplasma. El citoplasma es una sustancia viva que se encuentra en la membrana y el núcleo celular. Constituye el 90% de la célula y es como una gelatina que contiene aminoácidos, proteínas, glucosa y muchas estructuras llamadas organelos. Es decir, que en este sentido va a ser como una lagunita donde van a estar todos los demás organelos u orgánulos que van a formar o van a integrar los diferentes tipos de células. Y como ya se mencionó, acá tiene aminoácidos. Recuerden ustedes que un aminoácido es la unidad básica que va a formar una proteína. Va a tener también carbohidratos en forma de glucosa y muchas estructuras que en este caso van a ser los organelos. Los organelos se encargan de fabricar, transformar, almacenar y transportar proteínas, así como de eliminar los desechos celulares. Hay diferentes tipos de organelos, los que sirven para el crecimiento, restitución de células y para el funcionamiento de los órganos del cuerpo. Es decir, los que procesan las proteínas están hechos de granos redondos llamados ribosomas. Aquí está el primer organelo u orgánulo. Los ribosomas entonces están relacionados con el proceso de las proteínas. También y están también ordenados en una membrana plegada llamada retículo endoplasmático. Es decir, que el retículo endoplasmático es donde van a estar reunidos los ribosomas, que va a estar relacionado con el proceso o síntesis de las proteínas. Los ribosomas contienen gran cantidad de ARN. Ahora ya podemos nosotros identificar que es el ARN, es el ácido ribonucleico relacionado con los ribosomas, que es la sustancia mensajera del ADN. Los lisosomas son sacos donde se acumulan enzimas o jugos digestivos que desdoblan nutrimentos o decir los nutrientes, en este caso, los nutrimentos, los nutrientes digieren las partículas extrañas que penetran en la célula, como las bacterias, también desintegran lo que la célula descarta. En este sentido, entonces, los lisosomas van a ser sacos donde se acumulan enzimas que van a ser capaces de degradar o desdoblar o sintetizar, en este caso, los nutrientes que la célula necesita, pero que además de eso van a tener la función de degradar sustancias que le van a hacer daño a una célula. Vamos a ver el citoplasma. Las vacuolas son espacios de fluidos o líquidos que son membranas, son rodeados por membranas, almacenan y excretan el agua. El aparato de Golgi.
Vean acá en las vacuolas, por favor. Son espacios de fluidos, es decir, son membranas, son como unos sacos que van a rodear las membranas y tienen la función o son capaces de almacenar y excretar el agua. El aparato de Golgi es un organelo que prepara y transporta las proteínas que la célula forma para enviarlas a otros compartimientos de ella misma y hacia el exterior. El aparato de Golgi también está relacionado con el transporte de esas proteínas que van a ser esenciales para el buen metabolismo de las células. El retículo endoplasmático, por otro lado, es una red de membranas de sacos y túbulos conectados a la membrana nuclear y al citoplasma. En él se producen varias reacciones enzimáticas y sirve de transporte de sustancias hacia el exterior de la célula y al núcleo celular. En este caso, las varias reacciones enzimáticas. Una enzima es una sustancia química que va a ayudar a la célula a aumentar o a disminuir ciertos procesos metabólicos. Hay hay dos tipos de retículos. En este caso está el rugoso y el liso. El rugoso es el sitio en donde se sintetizan las proteínas que la célula envía al exterior y el liso es una red de canales que participan en la síntesis del glucógeno o azúcares de los lípidos de las proteínas. Recuerdan ustedes, el glucógeno es un tipo de azúcar también que se va a almacenar en el hígado en este caso y que va a hacer función del retículo endoplasmático liso, ese proceso principal de sintetizar estas moléculas. En las mitocondrias se produce la energía que la célula necesita para mantenerse activa. Ahí se realiza el metabolismo de la energía y se libera la energía almacenada mediante un proceso conocido como respiración celular. Cuando nosotros miremos cómo es que la célula lleva a cabo ese proceso de respiración, vamos a darnos cuenta nosotros que las mitocondrias juegan un papel muy importante, ya que son las fábricas que van a sintetizar toda esa cantidad de azúcar, sobre todo, ¿verdad? La glucosa, para poder eh, agenciar a la célula de la energía necesaria para llevar a cabo las funciones como por ejemplo la reproducción. El núcleo celular es el centro que gobierna la célula y dirige todas las actividades celulares, es decir, todas las reacciones químicas que se llevan a cabo dentro de la célula. Tiene forma esférica y está cubierto por una membrana doble que lo separa del citoplasma y que permite el intercambio de sustancias entre estas dos secciones. En su centro se localiza el nucleolo y en su interior tiene muchos granulitos o gránulos de cromatina llamados cromosomas. Vean ustedes la importancia que tiene el núcleo. Tal vez es de alguna manera muy pequeño en relación a otros orgánulos, pero es ahí donde se lleva a cabo el desprendimiento de todas las características que va a tener un organismo, ya sea celular o pluricelular. En este caso también, hablando de los cromosomas, aparecen en pares idénticos y están formados por ADN o ácido desoxirribonucleico, que es la sustancia portadora de los factores de la herencia. Sus principales funciones son la especialización celular, la reproducción y la memorización de sus caracteres particulares. Está muy relacionado entonces con la herencia o las características que va a manifestar un nuevo organismo. Las diferencias entre la célula vegetal y animal, que ya lo habíamos visto por acá, pero
que lo vamos a retomar. Una célula animal presenta una membrana celular simple, en la célula vegetal presenta una membrana o pared celular rígida que contiene celulosa. Esa es la característica. La célula animal presenta una membrana celular simple, mientras que la célula vegetal, además de la membrana celular, también tiene una membrana constituida por celulosa llamada pared celular. La célula animal no tiene plastidios y la célula vegetal sí presenta plastidios o plastos como el cloroplasto, entre otros. Es decir, que dentro de eso también hay otros plastidios. Aquí solo se menciona el cloroplasto, pero también existe el carotenoides, existe también el amiloplasto, que son sustancias que van a estar relacionadas con el color blanco. Los cromoplastos en forma de caroteno, ¿verdad? En las zanahorias, en la remolacha se puede de alguna manera encontrar este tipo de plastidios. El número de vacuolas es muy reducido en la célula animal, mientras que en la célula vegetal presenta numerosos grupos de vacuolas. Tiene un centrosoma, la célula vegetal no tiene centrosoma, presenta lisosomas, carece la célula vegetal de lisosomas, no se realiza la función de fotosíntesis, mientras que en la célula vegetal sí se lleva a cabo este proceso. La nutrición es heterótrofa y la nutrición de la célula vegetal es autótrofa, por el mismo hecho de tener esta característica de ser fotosintética. Y con estos jóvenes estamos de alguna manera eh, finalizando esta parte. Vamos a continuar eh, hablando más acerca de la célula, pero en este sentido sí vamos a retomar el resumen acerca de lo que es la célula. Es una unidad que tiene vida y, como podemos compartir acá, tiene orgánulos que llevan a cabo funciones vitales que le van a ayudar a la célula a su buen desenvolvimiento. Por el momento, jóvenes, es el tema del día de hoy. Nos vamos a seguir eh, pues comunicando para poder ir ampliando el tema del día de hoy. Por el momento, yo les deseo lo mejor y sigan ustedes con ese mismo empeño de poder seguir investigando acerca del tema de la célula. Me despido de ustedes, mandándoles un fuerte abrazo y un saludo muy cordial. Que la pasen